Buenas noches, vamos a empezar a hablar sobre los antibióticos 2, esta segunda línea de defensa o segunda línea de acción que tenemos contra todas aquellas infecciones nosocomiales como no nosocomiales, y específicamente vamos a ver por qué a veces utilizamos sobre todo aminoglucósidos, quinolonas, sobre todo aminoglucósidos para actuar contra bacterias atípicas. ¿Ok? Lo primero es que, como vieron en betalactámicos, normalmente los betalactámicos son bactericidas debido a que actúan con la transpeptidación y realmente los betalactámicos actúan sobre la pared generando entonces un proceso de ósmosis lítica que me va a destruir entonces a la bacteria. Eso ocurre normalmente con los betalactámicos y por eso es que se utilizan los betalactámicos contra bacterias típicas, porque una cosa que tienen que recordar de microbiología es que ustedes tienen bacterias típicas y bacterias atípicas. Las típicas hablamos de los estreptos, hablamos de los estafilos, hablamos de cocos, diplococos, espiroquetas. Podemos utilizar cualquier tipo de bacterias que se pueda clasificar por gram positivos y gram negativas. Tenemos también las bacterias atípicas que pueden tener como por ejemplo un acrónimo o una manera de recordar una mnemotecnia que es mi leche, es Mycoplasma, Legionella y Clamidia. Normalmente esas infecciones por este tipo de bacterias atípicas, ¿por qué se les llama atípicas? Porque no van a tener pared celular. Eso es importantísimo. Si no tienes pared celular, ¿cómo vas a atacarlo con la primera línea de defensa que son, por ejemplo, los beta-lactámicos? Eso puede ser una de las condiciones por las cuales salto a los betalactámicos y paso a esta segunda línea. No es la única, pero puede ser una de las características por las cuales voy y paso a una siguiente terapéutica. ¿Ok? Normalmente ustedes recuerdan que la síntesis de proteica bacteriana viene entonces con todo lo que vimos en bioquímica, donde vemos núcleo, se usan todo lo que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosomal, donde podemos observar que en el ribosoma se van a conseguir dos tipos de subunidades, la subunidad 50S y la unidad 30S. Vamos a ver que hay fármacos que actúan sobre la subunidad 50S y hay fármacos que actúan sobre la subunidad 30S. Es decir, la mayoría de estos fármacos que actúan inhibiendo la síntesis proteica, vamos a hablar entonces que son fármacos de tipo, específicamente, son bacteriostáticos, ¿ok? Porque no va a haber, por ejemplo, esa lisis homótica tan dramática que existe en los betalactámicos, pero al mismo tiempo, al generar tú una disminución de la síntesis de proteínas, generas una disminución de la replicación celular y de la replicación, obviamente, de todos esos factores de virulencia que trae la bacteria. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que los inhibidores de la síntesis proteica bacteriana, importantísimo, la de fracción ribosomal 30S, tenemos a las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Yo me lo aprendí porque tetra es 4, amino es 1, entonces tetra menos 1, 30, ¿ok? Y la fracción ribosomal, importantísimo, es las lincosaminas, las clindamicina, que acuérdense que clindamicina es específico para bacterias anaeróbicas, lo van a ver un poquito más adelante, creo que ya vieron con la profesora Ingrid vieron esa clase. Clindamicina normalmente son para todo lo que tiene que ver con bacterias anaeróbicas, abscesos, lesiones de piel complicadas, donde ya no tengo una concentración de oxígeno clave, sino que simplemente ahora ya estoy en un ambiente anaeróbico, ácido sobre todo, ¿ok? Eso forma parte de la farmacocinética de la clindamicina. Macrólidos, cetólidos y cloranfenicol. ¿Ok? Normalmente el efecto de las tetraciclinas y de los aminoglucósidos es bacteriostático y bactericida. Y en los efectos de los macrólidos, cetólidos y cloranfenicol también tienen su efecto bacteriostático, pero bactericida en algunas situaciones. Vamos a ver que normalmente en la síntesis de la pared celular puede actuar los beta-lactámicos, actúa la vancomicina y actúa también en la membrana celular las polimixinas. Mi recomendación es que para el quiz estudien cuáles son los cuatro pasos para la síntesis de la pared celular
Y dentro de la síntesis de la pared celular, los 4 o 5 pasos que le describe, normalmente, esa es una pregunta del doctor Butó, sepan en qué paso específicamente actúan los fármacos, ¿ok? Porque hay fármacos que actúan en la transpeptidasa, hay fármacos que actúan eh, o sea, fármacos que actúan, por ejemplo, en la inhibición de la formación del NAM y del NAC, por ejemplo, la fosfomicina, o por ejemplo, la vancomicina, que inhibe la transglucosidación, mientras que los beta-lactámicos actúan sobre las transpeptidasas. Importantísimo la diferencia entre dónde actúa cada antibiótico para la síntesis de la pared celular, ¿ok? Importantísimo. Ahora pasamos a la síntesis de ácidos nucleicos, donde podemos observar que las quinolonas actúan directamente sobre el ADN girasa, y eso es pregunta de parcial. La rifampicina, que lo van a ver cuando vean antituberculosos, actúa específicamente en el ARN polimerasa, y las diferencias entre la subunidad 50S y la subunidad 30S. Mi recomendación es que le tomen un screenshot a esta diapositiva y la dibujen. La pueden tener pegada en algún lado para que simplemente vean el espectro tan grande que tiene cada fármaco. Entonces vamos a empezar con los aminoglucósidos como tal, que es un tema de interés el día de hoy. Normalmente el aminoglucósido le resto a las tetraciclinas, entonces 1 - 4 es 3. Entonces él es inhibidor de la síntesis proteica, específicamente de la subunidad 30. ¿Ok? Una manera para aprendérselo de manera rápida es recordar la gentamicina, y la gentamicina tiene entonces la G, la E, la N, la T y la A, y esas son entonces cuáles serían los aminoglucósidos. Siempre recuerden genta y recuerdan entonces cuáles son los aminoglucósidos de importancia. ¿Ok? Una generalidades importantes es que, bueno, ellos son inhibidores de la fracción ribosomal 30S, son inhibidores irreversibles, importantísimo, son inhibidores irreversibles de la síntesis de proteínas y a veces también actúan como bactericidas de acción rápida, ¿ok? Normalmente los aminoglucósidos son compuestos por aminoazúcares, por eso se llaman aminoglucósidos, y además tienen, bueno, tienen un anillo de aminociclitol que realmente le da como, por el hecho de ser aminoazúcares y ese anillo le da la capacidad de ser un policatión, ¿ok? Entonces, los aminoglucósidos, debido a sus aminoazúcares, y recordando los aminoazúcares, eh, tienen esa fracción o ese polo reductor, va a tener entonces capacidad eléctrica, entonces se va a considerar un policatión, y al considerarse un policatión, si tiene carga, recordemos de bioquímica, si tiene carga, puede interaccionar con el agua, entonces los aminoglucósidos son hidrosolubles, ¿ok? Otra cosa también importante que es farmacocinética de importancia es que los aminoglucósidos tienen mala absorción oral, ¿ok? Los aminoglucósidos tienen mala absorción oral y al final les tengo un ejercicio donde vamos a evaluar la eficacia de tratamiento o de cómo em, administrarlo para que sea eficaz, ¿ok? Otra cosa importantísima es que no alcanzan concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo, importantísimo, y normalmente tiene excreción renal. Estos son uno de los pocos medicamentos, fármacos antimicrobianos que tienen que generar un ajuste renal debido a la tasa de filtración glomerular. Si el paciente, por ejemplo, un paciente nefrópata que tenga una neumonía atípica por clamidia, por ejemplo, o tenga por micoplasma, y normalmente tengo entonces utilizar aminoglucósidos porque tiene una elevada concentración en líquido pulmonar, entonces siempre tengo que estar pendiente de la función renal por urea y creatinina, ¿ok? Importantísimo. Otra cosa importante, que todos los aminoglucósidos son nefrotóxicos y ototóxicos, y eso es pregunta de parcial, ¿ok? Entonces, aquí se los digo, son moléculas muy polares, solubles en agua, excreción renal y sin absorción gastrointestinal, ¿ok? Por eso no existe presentaciones orales. La administración es 100% intravenosa o intramuscular. Algo importantísimo es que tiene que ser administrado de manera especial, intraventricular, intratecal, nebulizaciones bronquiales, tópica ocular o baño en diálisis peritoneal, ¿ok? Otra cosa importante es que debido a su gran polaridad, recordando lo que veíamos en fisiología y en bioquímica,
El hecho de que sea una molécula polar no necesita una alta unión a proteínas para poder transportarse, ¿ok? Por eso tiene una escasa unión a proteínas plasmáticas. Otra cosa importante es que atraviesan escasamente membranas plasmáticas con excepción de células tubulares renales y oído interno. Ahí tiene una cinética de captación saturable, ¿ok? Y además, otra cosa importantísimo, que no se debe administrar penicilinas o cefalosporinas con aminoglucósidos por vía intravenosa, porque genera un antagonismo químico. Eso es otra pregunta de parcial, ¿ok? Eh, Ok. Otra cosa, formando parte de las generalidades de los aminoglucósidos, eh, es que el primer aminoglucósido sintetizado es la streptomicina. Ese es el primer aminoglucósido sintetizado, ¿ok? Otra cosa importante es que los aminoglucósidos tienen una gran cobertura contra bacilos gram negativos aerobios, es decir, en presencia de oxígeno y una limitada contra gram positivos, ¿ok? Entonces, los aminoglucósidos sirven para bacilos gram negativos aerobios, es decir, en sitios aéreos, ¿ok? Por ejemplo, otra cosa también importante es que no tiene cobertura contra anaerobios. Una cosa importante, como no tiene cobertura contra anaerobios, el hecho de pensar en una bacteria anaerobia, pensamos en que el hecho de que esté una bacteria anaerobia es el hecho de que yo tengo un medio ambiente sin oxígeno. Al tener un medio ambiente sin oxígeno, tengo que la respiración celular no se va hacia la formación no se va a ciclo de Krebs, no se va hacia respiración, a fosforilación oxidativa, sino más bien el hecho de que esté en un ambiente anaerobio se me va hacia un metabolismo alcohólico o hacia un metabolismo láctico, entonces eso me genera un aumento del pH, una disminución del pH, generando un medio ácido. Entonces, con conclusión, los aminoglucósidos son buenos en pHs alcalinos. Y eso también es pregunta de parcial, formando parte de la farmacocinética de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son buenos o son sumamente solubles en medios con pH alcalino, no son buenos en pH ácidos. ¿Y dónde están los pH ácidos? Normalmente en los ambientes anaerobios, ¿ok? Eh, ok, normalmente estos antibióticos requieren una estricta vigilancia por sus efectos adversos, que lo van a ver como la ototoxicidad, la nefrotoxicidad y los bloqueos neuromusculares. Y vamos a hablar entonces sobre todo lo que tenemos que ver con los mecanismos de acción. Los mecanismos de acción, normalmente hay unas fases donde ustedes van a tener una difusión simple por una membrana externa bacteriana, donde hay un transporte activo, ATP-oxígeno, membrana interna bacteriana. Si ven, solamente con el hecho de la fase uno es una difusión simple por porinas y necesito un transporte activo ATP-oxígeno, ya solamente el hecho de que yo esté en un medio ambiente anaeróbico, ya la fase uno no se cumple. Entonces el mecanismo de acción no se cumple. Por eso se los repito, las bacterias aeróbicas son sensibles o pueden tener una acción contra aminoglucósidos, o sea, aminoglucósidos contra estas bacterias aeróbicas. Pero si tengo una bacteria anaeróbica, no voy a tener entonces que el mecanismo de acción, la fase uno se va a cumplir, porque no tengo ese transporte activo ATP-oxígeno. Eso necesito que les quede súper claro. Fase 2, unión irreversible a fracción 30S ribosomal. Fase 3, inhibición de síntesis proteica. Ese es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Normalmente bloquea la formación del complejo de iniciación, que acuérdense que es el AUG que vimos en bioquímica, altera la lectura del ARN mensajero, se incorporan aminoácidos incorrectos, se generan proteínas defectuosas. Normalmente hay pérdida de la integridad de la membrana bacteriana porque se generan estas proteínas anómalas, se insertan en la membrana celular, generan un aumento de la permeabilidad y un aumento de transporte de antibióticos generando muerte bacteriana de manera bactericida. ¿Ok? Eso es importantísimo que se lo lleven. ¿Ok?
Normalmente estos mecanismos de acción es que los aminoglucósidos se unen, obviamente esas difusiones también se unen a los lipopolisacáridos de la membrana externa en bacterias gram negativas, ya que, como acuérdense, que si son bacterias gram negativas, esas bacterias gram negativas al ser bacterias gram negativas, recordando la parte de inmunología, al ser bacterias gram negativas, tienen lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos están cargados negativamente. Y como se los había comentado al principio, la estructura química del aminoglucósido es policatión, es decir, es positivo. Entonces, ya ustedes simplemente con recordarse que los aminoglucósidos tienen carga positiva, van a actuar contra gram negativos, porque tienen ese lipopolisacárido. Ahí tienen también una manera de sacar la terapéutica si se las preguntan, ¿ok? Otra cosa importantísimo es que, vamos a ver, que el mecanismo de acción, bueno, bloquea el inicio de la síntesis, bloquea la traducción posterior y propia de finalización prematura y hay una incorporación de aminoácido incorrecto, ¿ok? Importantísimo que se lo lleve. Existe una cosa que se llama mecanismos de resistencia. Todas las bacterias generan mecanismos de resistencia contra los fármacos. Esto es pregunta de parcial, sobre todo el primero es la pregunta clave de la doctora Elizabeth. La doctora Elizabeth le encanta preguntar que existe una inactivación por enzimas modificadoras. Es decir, cada vez que ustedes tengan cada vez que ustedes tengan un mecanismo de resistencia o cuál es el mecanismo de resistencia principal contra los aminoglucósidos, es que existe una inactivación por enzimas modificadoras de aminoglucósidos, o entre paréntesis, EMA. Las EMA, que son estas enzimas modificadoras de aminoglucósidos que se encuentran inactivadas, eso es un mecanismo de resistencia clave. Y además, para que sepan que el fármaco o el aminoglucósido de reserva por excelencia es la amicacina. Y eso es pregunta. La amicacina, debido a su estructura, que no lo hemos visto, pero para que lo vayan sabiendo, la amicacina es uno de los principales fármacos semisintéticos producidos. Entonces, obviamente, ya yo no tengo, por ejemplo, naturalmente la streptomicina, que fue el primero que se descubrió, sino tengo a este semisintético llamado amicacina, que debido a una disminución de su toxicidad y el hecho de que la amicacina tiene una estructura química diferente, tiene una menor modificación por estas enzimas. Entonces, si les preguntan cuál es el fármaco o cuál es el aminoglucósido de reserva por excelencia, la amicacina. Eso es pregunta de parcial. Ahora, en otros mecanismos de resistencia, las bombas de flujo. Eso lo vieron también en betalactámicos. Las enterobacterias, las pseudomonas, los bacilos gram negativos, no fermentadores y micobacterias pueden generar estas bombas de flujo que permiten la salida de los fármacos y generan una disminución de la concentración intracelular. Y hay una cosa que se llama resistencia de clase o cruzada entre aminoglucósidos. El único, es decir, si yo, por ejemplo, me dan un antibiograma a un paciente y tiene resistencia contra amicacina, ya yo sé entonces que tiene resistencia cruzada contra otros aminoglucósidos. Descarto los aminoglucósidos de la, de la gama de terapéutica, a excepción de la estreptomicina. Si yo tengo un paciente que me entrega un antibiograma que dice que es resistente a estreptomicina, yo podría todavía darle amicacina debido a que la estreptomicina es una molécula muy vieja, natural, que realmente es la única que tiene la excepción. ¿Ok? Entonces, aquí se los vuelvo y se los digo, yo les vivo repitiendo lo mismo en las clases. El transporte a través de membrana externa dependiente de oxígeno, que acuérdense que es la fase uno acuérdense que es la fase uno del mecanismo de acción. Por ende, las bacterias estrictamente anaerobias y facultativas en condiciones anaerobias son resistentes. Entonces, mi recomendación es que hagan una lista de los microorganismos anaerobios estrictos y facultativos debido a que ellos son estrictamente resistentes a los aminoglucósidos.
¿Ok? Esta es la clasificación de los aminoglucósidos. Normalmente hablamos de los naturales y semisintéticos. A diferencia de la clasificación que normalmente le da la doctora Ingrid en las clases, sobre todo de glucopéptidos y de glucopéptidos y tetraciclina, que a medida que aumenta la generación, se hace como más, tiene mayor actividad antimicrobiana, tiene mayor efecto farmacocinético. Aquí no es así. Normalmente ustedes tienen que clasificarlo en naturales y semisintéticos. La producción de aminoglucósidos semisintéticos, realmente la finalidad, más allá de la farmacocinética y más allá de la resistencia, porque realmente no se hicieron por la resistencia, fue para disminuir la toxicidad. Entonces, si la doctora Elizabeth le pregunta cuál es el objetivo de producir aminoglucósidos semisintéticos, la verdadera razón por la cual se necesita la producción de aminoglucósidos semisintéticos es debido, más allá de la resistencia, ojo, es disminuir la toxicidad y al mismo tiempo, al disminuir la toxicidad debido a que tengo que modificar la estructura química del fármaco, disminuye también la actividad antimicrobiana. Importante, ¿ok? No solamente se generaron los aminoglucósidos semisintéticos por la resistencia, no es lo principal. Lo principal era para disminuir la toxicidad, ¿ok? Entonces, vemos que ya hablamos del mecanismo de acción, acuérdense de la fase uno, fase 2 y fase 3. Acuérdense entonces que los aminoglucósidos son dependientes de oxígeno, es decir, actúan sobre bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias gram positivas específicos como viridans, normalmente contra Staphylococcus viridans, Staphylococcus aureus, metilsensibles, enterococos, pseudomonas y acinetobacter. ¿Ok? Entonces, normalmente, si les preguntan, las pseudomonas, normalmente siempre preguntan como que si la pseudomona originosa es estrictamente intrínsecamente resistente, pero no, tiene una capacidad, según el cuadro que les puse a mano izquierda. Yo les voy a pasar las diapositivas. Sería importante que revisen las diferencias entre la gentamicina, la tobramicina y la amicacina. Si pueden observar, por ejemplo, Enterococcus faecium es sensible es sensible a la gentamicina, pero es resistente a la tobramicina y a la amicacina. A diferencia, por ejemplo, exacto, hay veces donde lo indican para Mycobacterium abscesso, exactamente. Entonces, otra cosa importantísimo es Listeria monocytogenes. En el quiz que van a tener ahorita el lunes, tienen que estar muy pendientes, sobre todo cuando les llega un paciente con clínica neurológica, que la clínica neurológica podría ser la triada clásica de hipertensión portal. Y están pensando entonces en una listeria monocitógena. Cuando ustedes tienen en el líquido cefalorraquídeo que aislaron listeria monocitógenes y tienen entonces una encefalitis em, o tienen una o tienen una, se me fue el nombre, o tienen coño, una encefalitis o, coño, se me olvidó. O tienen una infección del sistema nervioso central donde sale que tienen listeria monocitógenes, el principal, el blanco, o sea, la primera terapéutica contra listeria monocitógenes cuando tienes una infección del sistema nervioso central es la ampicilina, ¿ok? Para que lo tengan porque se los van a preguntar. No, eso es típica pregunta de quiz cuando tú tienes una clínica neurológica y tienes triada y tienes hipertensión portal y tienes todo eso, ¿ok? Entonces, normalmente ampicilina. Otra cosa importante es ver que para Shigella o Salmonella o Enterobacter, todas son sensibles, ¿ok? Entonces, siempre tienen que estar como pendientico, sobre todo en Mycobacterium tuberculosis,
La Mycobacterium tuberculosis es resistente a gentamicina y resistente a tobramicina, pero es sensible a amicacina, ¿ok? Meningitis, exacto. Esa era la palabra que estaba buscando. No sé por qué me costó tanto llegar. Exacto. Cuando tienes una meningitis por Listeria monocytogenes, el hecho de tener una meningitis por Listeria monocytogenes, el tratamiento clave o principal es la ampicilina. ¿Ok? Otra cosa importante es que el espectro antimicrobiano hay una escasa actividad contra anaerobios, ya se los expliqué por qué. Normalmente el resto de gram positivos con resistencia natural y hay una sinergia con inhibidores de síntesis de la pared, betalactámicos o glucopéptidos. Los aminoglucósidos nunca son monoterapia. Si ustedes leen en el examen que les van a decir para actuar contra una meningitis o actuar contra una infección de piel y partes blandas o actuar sobre, si están hablando de gram negativos, hablamos principalmente de infecciones urinarias o de infecciones gastrointestinales, nunca van a dar solamente como monoterapia aminoglucósica. ¿Ok? Bueno, normalmente a mí lo que me interesa que se lleven sobre todo es la gentamicina y la amicacina, porque realmente la streptomicina es una molécula muy vieja natural que casi no se usa. Sobre todo amicacina y gentamicina tiene una actividad variable contra Streptococcus. Acuérdense que es una, a pesar de que es una bacteria típica, pero tiene buena actividad para estafilococos, enterobacterias, pseudomonas aeruginosa, no tiene actividad antituberculosa. ¿Ok? La amicacina también tiene buena actividad para estafilococos, enterobacterias, pseudomonas, micobacterium tuberculosis, pero poca actividad contra estreptococos. Esa es la diferencia entre gentamicina y amicacina, ¿ok? Normalmente para Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium existe resistencia con gentamicina y tobramicina, pero son sensibles a amicacina, ¿ok? Por eso es que normalmente se habla de que la amicacina es una aminoglucósido de reserva, ¿ok? De hecho, la amicacina se usa como primera elección en pacientes VIH positivos con tuberculosis diseminada y segunda línea en tratamiento antituberculoso, ¿ok? Entonces, espectro antimicrobiano. La streptomicina es la más activa frente a Mycobacterium tuberculosis. La amicacina activa frente a Mycobacterium tuberculosis, pero es más activa sobre Mycobacterium avium y Mycobacterias atípicas. Entonces, principalmente es más activa o tiene dos cruces positivos, donde mientras que Mycobacterium tuberculosis tiene una cruz, a Mycobacterium atípicas tienen dos cruces la amicacina. ¿Ok? También existe la paramomicina, que bueno, realmente es más eh, para histolítica o taenia hexaginata solium, para Diffilobacterium lotum o Hymenolepis nana. ¿Ok? Entonces hablamos de una cosa importantísima que lo principal y otra cosa que separa a los fármacos es si son dependientes, o sea, si son antibióticos dependientes de concentración o dependientes de tiempo, ¿ok? Entonces, los aminoglucósidos son antibióticos dependientes de concentración. Eso es pregunta de parcial. Normalmente la relación pK-pKD es alta. Normalmente la administración ideal son altas dosis, una dosis diaria, intervalos prolongados e infusión continua. Eso es pregunta de parcial. Normalmente te preguntan, ¿cuál es la opción terapéutica para disminuir las reacciones adversas, para generar entonces una eficacia correcta y generar una actividad antimicrobiana óptima? Se los repito. Altas dosis intravenosas, obvio, porque acuérdense que no tengo presentaciones orales debido a que son un policatión y es hidrosoluble y no me permite absorberlo. Entonces, altas dosis, una dosis diaria, es decir, la posología es cada 20, o sea, es una vez, una dosis diaria, intervalos prolongados y una infusión continua. Entonces, intravenoso, infusión continua, no lo puedes dar en bolo, o sea, no lo puedes dar cuando eso lo van, sobre todo cuando entren en clínica el año que viene, van a ver muchos que le dan a los pacientes en bolo. En bolo significa que agarran la inyectadora y lo conectan a la solución de hidratación y le ponen en bolo, es decir, lo pasan a través de la inyectadora a la solución, ¿ok? No puedes hacer en bolo
en aminoglucósidos, ¿ok? Entonces, altas dosis, dosis diaria, una única dosis diaria, intervalos prolongados y una infusión continua. Eso es pregunta de parcial, ¿ok? Otra cosa importante es que posee efecto post-antibiótico. Cuando vean la primera clase, sobre todo cuando vieron la clase con Javier, tienen que estar pendientes de lo que significa efecto post-antibiótico, porque eso también es pregunta de parcial, para que sepan qué es efecto post-antibiótico. Y hay otro efecto que no recuerdo ahorita el nombre que también se lo preguntan, que son dos, el efecto post-antibiótico y creo que el efecto concentración, algo así. Dentro de la farmacocinética, otra cosa importante es que son moléculas muy polares, ya se los dije, muy solubles en agua, excreción renal y sin absorción gastrointestinal. Normalmente la vida media es de 2 a 3 horas, en recién nacidos y embarazadas es más corta porque hay mayor depuración, en ancianos es más larga porque hay una caída del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular y hay una excreción renal por filtración, ¿ok? Entonces, por eso... Debido a que la farmacocinética de los aminoglucósidos es excreción renal por filtración, cada vez que voy a indicar un aminoglucósido tengo que estar pendiente de qué. Tengo que estar pendiente de la función renal del paciente. ¿Ok? Importantísimo. Normalmente, la excreción renal por filtración, debido a que es una molécula, eso es una molécula polar con carga, puede atravesar, normalmente, atravesar por filtración y se genera una molécula intacta. Y normalmente, estas moléculas, al ser intactas, son útiles para infecciones del tracto urinario, ¿ok? Normalmente, infecciones del tracto urinario complicadas, ¿ok? Ahí dice, siempre determinar creatinina porque las toxicidades son agudas, se eliminan cuando normalmente tú tienes una gran concentración o literalmente no mediste la función renal del paciente, uricreatinina, tienes esos azodados en altísimos y normalmente el paciente está haciendo una crisis toxémica aguda por el aminoglucósido porque además tiene la comorbilidad de tener esa insuficiencia renal, la eliminación tiene que ser diálisis de emergencia. Eso es otra pregunta de parcial. Y tienen que ajustar dosis normalmente en niños, ancianos, embarazados y insuficiencia renal. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál de los siguientes fármacos se debe ajustar la dosis en una insuficiencia renal? Aminoglucósidos. Entonces, bueno, administración intravenosa o intramuscular normalmente es el 100%, vía de administración especiales, intraventricular, intratecal, nebulizaciones, eso ya lo habíamos conversado. Otra cosa importante es que las farmacocinéticas que atraviesan escasamente membranas plasmáticas, con excepción de células tubulares renales y oído interno. Otra cosa también importante es que altas concentraciones en corteza renal, en perilinfa y en endolinfa. Debido a que estas altas concentraciones, debido a la farmacocinética del fármaco, tiene esa alta concentración en perilinfa y endolinfa, que acuérdense que eso forma parte del líquido que mantiene las circunvoluciones laterales y horizontales y todo lo que tiene que ver con el equilibrio, es por eso que los aminoglucósidos son ototóxicos. ¿Ok? Importantísimo. Y otra cosa importante es que también, pero en menor medida, en líquido sinovial, en fluidos pulmonares, por eso es que normalmente los aminoglucósidos se pueden usar en fibrosis quística, pobre penetración en sistema nervioso central, solo en casos, por ejemplo, de meningitis, pero realmente no se usa mucho, y inflamación aumenta la penetración de cavidades peritoneales y pericárdicas. ¿Ok? Entonces, el efecto postantibiótico, ya me acuerdo, el efecto postantibiótico si es dependiente de la concentración o dependiente del tiempo. Tienen que saber esa diferencia para el quiz del lunes. Un elevado cociente inhibitorio, fármacos en concentración dependientes. ¿Cuál es la importancia que existe un efecto postantibiótico en la posología o en la alternativa de terapéutica de los aminoglucósidos? Es que acorta el tiempo de administración. Por eso es que normalmente... Ok, acorta el tiempo de administración en el sentido de que yo puedo darlo como dosis única, como les había comentado. Pero al mismo tiempo, debido a que depende de la concentración, el efecto postantibiótico, aumenta el rango tóxico. Limita la utilidad clínica. Por eso es que los aminoglucósidos son delicados. ¿Ok? Entonces, también
es teratogénico porque hay un margen terapéutico estrecho. Acuérdense que cuando un fármaco, cuando vieron farmacodinamia y vieron que los márgenes terapéuticos estrechos acuérdense que es la línea entre la concentración segura y la concentración mínima tóxica. Acuérdense que ese margen estrecho que existe es que la farmacocinética de los aminoglucósidos tiene un margen terapéutico estrecho, ¿ok? Y además la concentración máxima plasmática eh, también se da a una concentración intramuscular, ¿ok? Entonces, preferible administrar dosis altas en intervalos prolongados. Tercera vez que se lo digo y se los van a preguntar. Entonces, siempre tengo que dar dosis altas a través de intravenoso, o sea, doy intravenoso, dosis altas, dosis única, intervalos prolongados, para entonces disminuirla para mayor eficacia y menor toxicidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las reacciones adversas? Bueno, antes de dar las reacciones adversas, nos faltó una farmacocinética importante que normalmente la distribución, o sea, el VD, el volumen de distribución, se distribuyen libremente en el espacio vascular y líquido intracelular. Y ellas no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ok? Las aminoglucósidos no atraviesan la barrera hematoencefálica y normalmente los pacientes obesos, o sea, con un índice de masa corporal mayor a 30, mayor a 35, se habla de que los aminoglucósidos son rechazados por estos tejidos debido a que se redistribuyen, ¿ok? Importante, para que lo tengan claro. Eh, la vía fecal no es una vía significativa de excreción. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir aparte de eso? ¿Cuándo no planteo un régimen de dosis única? O sea, yo les dije que lo ideal es presentar o cuando haces las órdenes médicas en el servicio, tú haces las órdenes médicas y tú, ¿cuándo no planteas un régimen de dosis única para un aminoglucósido? Son tres criterios importantes. Uno, cuando hay un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Dos, cuando hay una alteración del volumen de distribución por composición corporal anormal, es decir, en personas obesas, en personas quemadas y en cirrosis hepática. Y tres, en tratamiento de meningitis, endocarditis, osteomielitis e infecciones oftálmicas. Otro también importante es en embarazadas y en niños, ¿ok? Entonces, tienen esos cuatro criterios por los cuales no puedes plantear un régimen de dosis única para un aminoglucósido. El aclaramiento de creatinina menor a 30, es decir, entonces tengo una insuficiencia renal. Si yo tengo, por ejemplo, una alteración del volumen de la composición corporal de la persona en quemados porque pierdo agua, en obesos y en pacientes con cirrosis hepática, debido a que obviamente hacen edema, ya se pueden hacer hasta síndrome compartimentales y tratamiento de meningitis, endocarditis, osteomielitis, infecciones oftálmicas y en embarazadas y niños. No se les puede olvidar. ¿Ok? Entonces, las reacciones adversas son toxicidad elevada, límite de uso, toxicidad acústica porque generan ototoxicidad, toxicidad renal porque generan nefrotoxicidad, generan también un bloqueo neuromuscular, que ya lo vamos a explicar, que es importantísimo, y reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, son leves como normalmente se hace a la streptomicina. ¿Ok? Entonces, la ototoxicidad normalmente es destrucción progresiva de células ciliadas sensoriales, vestibulares y cocleares. Normalmente, realmente la incidencia de una ototoxicidad por aminoglucósidos es muy baja. Yo solamente he visto una en el servicio de otorrino que tuvieron un paciente con una ototoxicidad debido al aminoglucósido. Normalmente, como se los dije, por la farmacocinética, tiene altas concentraciones de perilinfa y endolinfa. Eh, se manifiesta como una hipoacusia bilateral irreversible porque hay sonidos de alta frecuencia, suspender el tratamiento, degeneración de las células ciliadas en neuronas cocleares. También puede haber una hipofunción vestibular temporal. Entonces, si ven, hay una afectación completa del vestíbulo coclear. Tienes compromiso
del equilibrio, o sea, vestibular y coclear, porque también tienes hipoacusia, ¿ok? Y normalmente, para que sepan, cuando ustedes tienen cuando se les presenta un paciente que tiene acúfenos, que es el primer síntoma de toxicidad coclear, que es ese sentimiento como que si tuviese agua líquido en los oídos y tengo como una sensación de mareo, de vértigo al mismo tiempo que siento como que si estoy en el mar, eso es acúfeno. Y cefalea, cuando ya pasó de ser una hipoacusia bilateral irreversible a tener entonces una hipofunción vestibular temporal que empiezan las cefaleas por disfunción laberíntica. ¿Ok? Pendiente porque en este parcial hay full casos clínicos. ¿Ok? Entonces, ¿quién es más ototóxico? La neomicina es full ototóxico, la ketamicina también es full, o la kenamicina, disculpen, es full ototóxico, y la menos de ototóxica es la amicacina. Ahora, la lesión vestibular, que es la degeneración de estas células ciliadas, normalmente la gentamicina es un poco más ototóxica que la streptomicina, por ejemplo. ¿Y quién tiene mayor susceptibilidad? Bueno, el adulto mayor, las personas que tienen que utilizan fármacos ototóxicos, antecedentes de lesión cocleovestibular, ¿ok? Todas esas personas pueden llegar entonces a tener una mayor susceptibilidad. La nefrotoxicidad, 5 al 25%. Esto es muchísimo más frecuente, sobre todo se hace por el desconocimiento. Hay personas, hay practicantes o, eh, sí, bueno, personas que no conocen cuáles son estas alteraciones o estas condiciones que deben tener los aminoglucósidos y pasa por alto y bueno, generan entonces que se genere una acumulación de aminoglucósidos en las células del túbulo contorneado proximal. Hay una unión irreversible al fosfatidilinositol del borde en cepillo, internalización o comunización lisosomal, hay que normalmente los pacientes con insuficiencia renal siempre tienen un factor añadido que puede generar entonces, por ejemplo, sepsis, edad avanzada o tratamiento nefrotóxico. ¿Ok? Eh, Otros factores de riesgo para la nefrotoxicidad, que esto también normalmente se los preguntan, es la duración prolongada con el tratamiento. ¿Ok? Raro que ocurra antes de los 5 a 7 días. Adulto mayor, más con las comorbilidades que le había comentado. Una de las comorbilidades mayores es la insuficiencia renal, disminución del volumen intravascular, sobre todo cuando el paciente está en hipovolemia, ¿ok? Uso de concomitante de fármacos nefrotóxicos. Porfa, llévense cuáles son los fármacos nefrotóxicos de una vez, tanto para este parcial como para su final. La anfotericina B, la vancomicina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, el cisplatino, la ciclosporina y los AINES. Normalmente son nefrotóxicos. Y también el tipo de aminoglucósidos. Mientras que, por ejemplo, la neomicina o la netilmicina es más nefrotóxico, la gentamicina es menos, la tabromicina es menos, la amincacina es menos y obviamente la streptomicina es menos. ¿Ok? ¿Y cuándo es sine qua non que voy a generar entonces una nefrotoxicidad mayor? Cuando genero intervalos cortos de administración. Por eso es la razón que la administración ideal de los aminoglucósidos es dosis única, o sea, es intravenoso, infusión continua, dosis única y intervalos prolongados. Porque entonces evito la nefrotoxicidad. Y como se los dije de nuevo, es pregunta de parcial. ¿Cuáles son las estrategias para minimizar la nefrotoxicidad y ototoxicidad? Esto, el año pasado, cuando nos hicieron el quiz de antibióticos 2, nos preguntaron que explicáramos cuáles son las estrategias. Normalmente, seleccionar un aminoglucósido menos tóxico, que podría ser el caso entonces de la neomicina o de la netilmicina. Eh, Corrección de hipopotasemia y hipomagnesemia previamente. Hay que estar siempre, una cosa importantísima a nivel clínico, siempre tienen que estar pendientes de las hipermagnesemias y de las hipercalcemias o de cualquier alteración hidroelectrolítica que presente el paciente debido a los policationes que poseen estos aminoglucósidos generan entonces falla de la placa motora, que ya lo vamos a ver. Y además generan estos nefrotoxicidad y ototoxicidad. Evitar en hipovolemias, es decir, siempre tienes que evitarlo normalmente, como se los dije, o ajustar la dosis en pacientes quemados.
Limitar el tratamiento, ves que está en rojo, limitar el tratamiento 7 a 10 días y monitorear niveles plasmáticos y función renal, realizar audiometría, revisar síntomas auditivos y vestibulares. ¿Ok? Bueno, el algoritmo para la reducción de la dosis de aminoglucósido, normalmente, si tienes una depuración de creatinina de 100, por ejemplo, el porcentaje de la dosis diaria máxima puede ser 100. Pero realmente, lo que a mí me interesa que ustedes se lleven es que siempre, siempre tienen que estar pendientes de la función renal y la depuración de creatinina para entonces poder tomar en cuenta el uso o no de los aminoglucósidos. ¿Ok? El bloqueo neuromuscular, realmente este bloqueo es muy infrecuente. Una cosa importantísima es que los aminoglucósidos no se deben administrar junto con con bloqueantes neuromusculares, ¿ok? Porque los bloqueantes neuromusculares y los aminoglucósidos compiten, ¿ok? Y eso puede generar que al mismo tiempo, debido a los cationes divalentes, que acuérdense que el aminoglucósido tiene esa estructura de aminoazúcar con ese anillo, esos cationes divalentes que tienen los aminoglucósidos, hay que estar atentos, sobre todo en los pacientes con esas alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo hipermagnesemia y hipercalcemia, porque puede producir la muerte del paciente. Y eso es pregunta de parcial. Porque puede producir la muerte porque genera parálisis respiratoria. Y se genera parálisis respiratoria debido a la toxicidad de la placa motora. ¿Ok? Entonces, por eso se llama bloqueo neuromuscular. Eh, Normalmente este bloqueo neuromuscular es porque inhiben la liberación presináptica de acetilcolina y a la vez reducen la sensibilidad postsináptica al neurotransmisor. Eh, Normalmente las susceptibilidades que puede generar miastenia gravis, genera debilidad muscular respiratoria, parálisis flácida y midriasis, rara vez escotomas, neuritis periférica y parestesias periorales. Y el tratamiento, bueno, es la administración intravenosa de una sal de calcio, ¿ok? Normalmente. El tratamiento como el antídoto para este bloqueo neuromuscular es las sales de calcio. O, por ejemplo, lo que veían cuando veían colinérgicos y anticolinérgicos o un anticolinesterásico, el hidrofionio o la neostigmina, ¿ok? Esto es pregunta de parcial, el bloqueo neuromuscular. Todas las reacciones adversas son súper preguntas de parcial, ¿ok? Ahora existe una cosa que se llama las asociaciones justificadas o em, cuáles son entonces las interacciones medicamentosas. A esta particularmente, a la doctora Elizabeth le encanta preguntar las interacciones medicamentosas, que puede ser el caso de oto y nefro, por ejemplo, ototoxicidad, nefrofoticidad y bloqueantes neuromusculares, aumenta con las combinaciones de otros fármacos que presenten las mismas RAS. Acuérdense que los nefrotóxicos, como se los había, como se los había dicho, los IECA, los AINES, la vancomicina, también afectan la función renal, por ejemplo, la vancomicina, como está ahí, la ciclosporina, la cefalotina, la anfotericina B, el cisplatino y la furosemida, ¿ok? Por ejemplo, si yo utilizo aminoglucósidos más betalactámicos, cefalosporinas o quinolonas, normalmente yo puedo generar un proceso de sinergia. Eso está bien. O sea, yo puedo generar un proceso de sinergia, pero si yo en algún momento tengo o sea, voy a utilizar, por ejemplo, em, penicilinas o cefalosporinas con aminoglucósidos por vía intravenosa, se genera un antagonismo químico. Entonces, a pesar de que dice ahí que un aminoglucósido, un beta-lactámico, cefalosporina o quinolona se puede usar y genera sinergia, la diferencia es que los aminoglucósidos y los beta-lactámicos, el beta-lactámico lo puedo utilizar vía oral y el aminoglucósido por vía intravenosa. Porque si uno aminoglucósidos con beta-lactámicos genera antagonismo químico. Y eso es pregunta. También para su quiz del lunes le va a preguntar antagonismo y sinergia. ¿Ok? Que eso está en la prepa de Javier y en la primera clase que es que son que si las fundamentos para la actividad antimicrobiana. ¿Ok? Eso siempre es pregunta de parcial. Ahora, cuando no plantear un régimen, ya se los había dicho, clearance de creatinina, alteración del volumen de distribución, tratamiento de meningitis, tratamiento de infecciones por estafilococos y embarazadas. ¿Ok?
Entonces, esto ya se los había planteado. A mí me gusta como medio adelantarme un pelo para que vayamos como el ritmo. Siempre no pueden plantear régimen consolidado, dosis única diaria en estas condiciones, sobre todo en pacientes en diálisis o con técnicas de depuración extrarrenal continua o en pacientes con una insuficiencia renal o en pacientes con composición corporal normal, obesidad mórbida, quemado, cirrosis, tratamiento para meningitis, tratamiento para infecciones con estafilocócidos y embarazadas. ¿Ok? Importantísimo. Cuando doy terapia, se usan normalmente la terapia con los aminoglucósidos. O sea, tú nunca vas a ver, jamás vas a ver un aminoglucósido solo. Acuérdense que no se usa para monoterapia, se utiliza para producir sinergia. Yo hago sinergismo, por ejemplo, con quinolona, con penicilina, con cefalosporina, con glucopéptidos y vancomicina. ¿Cuáles son los beneficios? Disminuye la dosis requerida, aumenta la eficacia y evita la aparición de resistencia. ¿Ok? Entonces, la terapia normalmente podemos ver para tratar infecciones graves demostradas o sospechadas, expande el espectro empírico, proporcionar una destrucción sinérgica de bacterias, evitar el surgimiento de resistencia a fármacos individuales. Normalmente se podría utilizar para neumonías o sepsis intrahospitalarias, microorganismos gram negativos resistentes a múltiples fármacos como Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteria, Klebsiella o Serratia, endocarditis por uno o más gérmenes gram negativos o gram positivos, sobre todo enterococos, y tus gram negativas complicadas, para que sepan, yo me imagino que también se lo dieron en la clase de sulfas con el doctor Julio, toda ITU. O sea, ustedes dividen normalmente las ITU en medicina interna, una infección de tracto urinario, complicadas y no complicadas, ¿correcto? En las pacientes femeninos, tú puedes hacer esa discriminación entre complicada y no complicada. En los varones, normalmente, las infecciones urinarias siempre normalmente son complicadas, ¿ok? Y siempre deben tratarse. A diferencia también, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, con las bacteriurias asintomáticas, ¿ok? Que eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Infecciones severas en cara, piel y partes blandas y no considerar monoterapia para cocos gram positivos aerobios. O sea, nunca vas a dar, o sea, como siempre se los digo, hablamos de gram positivos hablo piel y partes blandas, gram negativos hablo de infecciones urinarias, hablo de infecciones intestinales. Entonces, nunca van a ver que una monoterapia para, por ejemplo, una infección de piel y partes blandas va a ser una aminoglucosis. ¿Ok? Infecciones bacilos gram negativos, aerobios, recuerden, por favor, tuberculosis, conjuntivitis, sepsis, meningitis, endocarditis, ok, pero siempre como terapia, o sea, como sinergismo con otros fármacos de primera línea, ok. Aquí están los usos, yo igual les voy a pasar la diapositiva, pero realmente es lo mismo que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son los usos normalmente? A mí, la paramomicina es normalmente para una encefalopatía hepática, infecciones del tracto gastrointestinal, preparación previa para la cirugía, gentamicina para enterobacterias, infecciones oftálmicas, quemaduras, lesiones en piel, amicacina para enterobacterias, pseudomonas aeruginosa, menos susceptible a enzimas modificadoras aminoglucósidos. Y por ejemplo, ahora vamos a hablar de cada uno. Esta parte es un poquito más fastidiosa. La streptomicina como tal es un bactericida, acuérdense que es un aminoglucosio natural. Puede ser, acuérdense que siempre es por vía parenteral. El espectro realmente es pobre. Streptococcus viridans, Enterococcus faecalis o Mycobacterium tuberculosis, realmente no los utilizaría mucho. Una streptomicina que realmente sí forma parte de la línea terapéutica contra tuberculosis, lo van a ver mucho cuando pasen por el JM, siempre van a ver streptomicina en las órdenes, pero eso es normalmente de segunda línea, más antibióticos susceptibles, endocarditis por Streptococcus viridans, penicilina, más penicilina o por Enterococcus faecalis. Ok, peste tularemia, brucelosis, tetraciclina oral, gonorrea anal uretral, segunda línea, más penicilina. Ok, la streptomicina, la única contraindicación de la streptomicina es embarazo, lactancia y si genera algún tipo de hipersensibilidad. La gentamicina
¿ok? La gentamicina es un aminoglucósido de tipo micromonospora, ¿ok? Eso significa que tiene un espectro tanto gram negativo como gram positivo, combinado con beta-lactámicos, funciona contra Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacterias, Serratia, tratamientos de infecciones graves por bacilos gram negativos y puede ser la primera elección por su menor costo y actividad contra gram negativos, excepto los más resistentes. Acuérdense, como se los dije, no tiene actividad contra micobacterias. ¿Ok? Y la administración es parenteral intravenosa o intramuscular oftálmica o tópica. ¿Y cuáles son las indicaciones? Pielonefritis muy grave, fibrosis quística más beta-lactámicos. Ves que siempre está como acompañado con beta-lactámicos. Endocarditis estafilocóxica en usuarios en drogas intravenosas, peritonitis asociada a diálisis, conjuntivitis bacteriana y sepsis. Normalmente lo más importante donde más se utiliza la gentamicina es para conjuntivitis bacteriana por el uso tópico y la sepsis contra antiseudomónico. ¿Ok? Tobramicina, normalmente las indicaciones son muy similares a la gentamicina, tiene igual ese aspecto gram negativo y gram positivo, pero recuérdense que la importancia más allá de si es gramos positivo o negativo es que son aerobios, ¿ok? Tiene presentaciones intramuscular, intravenoso, inhalatorio y soluciones y ungüentos oftálmicos. Igualito que la streptomicina, tiene esas contraindicaciones en el embarazo, en la lactancia o en la hipersensibilidad, ¿ok? Y la tobramicina tiene una actividad pseudomónica superior a las anteriormente, o sea, a la strepto y a la genta. La amicacina normalmente es una aminoglucosio natural que viene del Streptomyces, mayor espectro antimicrobiano de la clase y gran resistencia a enzimas inactivadoras. Es decir, la amicacina es el fármaco de reserva, ¿ok? Es el fármaco de reserva. Tiene buena actividad contra pseudomonas, contra Mycobacterium tuberculosis y las atípicas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pueden hacer un cuadrito con los aminoglucósidos y ver cuál es el espectro, cuál tiene actividad contra micobacterias y cuáles no, cuáles son las indicaciones y para qué lo uso. Puedo hacer ese cuadrito fácil, ¿ok? Normalmente la amicacina tiene una resistencia contra Cinetobacter, Flavobacter, pseudomonas distintas a Pseudomonas aeruginosa y normalmente eso es infrecuente. Arbecacina tiene un espectro amplio y potente espectro, mayor que amicacina, Acinetobacter baumannii. Eso es importante porque tiene actividad contra Acinetobacter baumannii y pocos tienen ese tipo de espectro, ¿ok? Eso es literalmente un asterisco ahí con Acinetobacter baumannii. Eh, Normalmente las indicaciones más importantes son infecciones bacterianas gram negativas multiresistentes y las contraindicaciones que ya lo saben. Pues embarazo, porque son teratogénicas. O sea, tú no puedes utilizar aminoglucósidos en el embarazo. O sea, no sé si todavía está alguien ahí, pero ¿saben cuáles son los fármacos? ¿Cuáles son los fármacos principales o número uno indicados para una paciente embarazada con una infección bacteriana? Las cefalosporinas, creo, ¿no? Sí, pero acuérdate que cefalosporina entonces lo incluye en betalactámicos, ¿ok? Siempre, 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 siempre. O sea, siempre la primera línea van a ser betalactámicos, cefalosporina, siempre. Nunca se vayan tan lejos con los fármacos para las embarazadas. Netilmicina, similar a la gentamicina y tobramicina en cuanto a sus propiedades farmacocinéticas y dosis, resistentes a enzimas inactivadoras. La netilmicina es un fármaco un poquito más nuevo, también es semisintético. Em, La neomicina, que el espectro igualito, como se los dije, hagan un cuadrito. Yo creo que yo hice, en mi momento hice un cuadro con las 7 8 aminoglucósidos y le iba poniendo actividad antimicobacteria, actividad antimicobacterium tuberculosis, espectro, acción y contraindicación. ¿Ok? La plazomicina realmente es una de las aminoglucósidos más nuevos. ¿Ok? Es uno de los más nuevos. Entonces, realmente creo que fue a partir del 2018 que se empezó a utilizar. Eh, sí, la plazomicina empezó a utilizarse en el 2018 por la FDA. Realmente la plazomicina normalmente se guarda para eso, para
patógenos gram negativos resistentes a carbapenémicos y productores de ble, E. coli, productor de ble, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacterius clocae. Eso es súper importante que se lo lleven. O sea, si ustedes tienen una ITU complicada, una pielonefritis, cuando otras opciones antibióticas son escasas, limitadas o nulas, plasomicina. ¿Ok? Importante, estarisco también con la plasomicina. La kenamicina es uno de los aminoglucósidos más tóxicos, no tiene ventaja, no lo utilicen. La paramomicina creo que podría ser la única aminoglucósido de vía oral y sus indicaciones son encefalía hepática y amibiasis intestinal. Les dejo aquí unos cuadros, esto lo heredé de Bernal y de José, que siempre nos dejaban cuadros al final de las diapositivas. Tienen una manera para ver los usos terapéuticos y para ver la farmacología clínica y consejos. Otro resumen de aminoglucósidos. Y bueno, lamentablemente tengo que darle las tres clases en un solo día. Esta prepa va a ser un poquito larga, pero es preferible dejárselos grabados matan tres antibióticos en un solo golpe, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un poquito más resumido de las quinolonas. Las quinolonas es como el medicamento que a todo el mundo le encanta utilizar. O sea, siempre van a escuchar que le dan levofloxacina para todo, o siempre es como que, bueno, el que tiene menor efecto, o el que siempre la gente normalmente termina utilizando quinolonas, ¿ok? Allá va. Ajá. Entonces, las quinolonas son inhibidores de la síntesis de ADN, igualito, ¿ok? Normalmente, estas quinolonas, vamos a ver que se dividen o son específicas, unas que son las fluoroquinolonas y las quinolonas propiamente dichas, ¿ok? Normalmente a mí me gusta estudiar quinolonas del Flores. Yo les recomiendo que aparte de ver la prepa, lean el Flores, sobre todo el Flores para los temas de Elizabeth. Son muy buenos porque te ayudan a agarrar tips que no los dan en clase por el tiempo, ¿ok? Entonces, las quinolonas, normalmente las generaciones es pregunta de parcial. Se tienen que saber la clasificación de las quinolonas. Normalmente, las quinolonas de primera generación son derivados del ácido nalidíxico, que son, por ejemplo, las no floradas, son nada más el ácido nalidíxico, y las floradas son enoxacino o tosufloxacino. Las tipo 2 son derivadas de la cinolina, como el acinoxacino. Las tipo 3 las de la primera generación son todas esas, las de segunda generación son las derivadas de la quinoleína, que ahí está amifloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, que debe ser medicamentos que ustedes frecuentemente pudieron utilizar. Entonces, siempre, más allá de saber los derivados, saber cuál es de primera generación, cuál es de segunda generación, cuál es de tercera y cuál es de cuarta. ¿Ok? Normalmente, las que más van a ver en el mercado son las de segunda generación, que la usan muchísimo, las de tercera generación, sobre todo la gatifloxacina, y las de cuarta, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que no ejercen resistencia cruzada con otros antibióticos. No sé si ustedes recuerdan que cuando, por ejemplo, si tienen resistencia contra los carbapenes, ya yo lo puedo usar contra betalactámicos. O sea, si yo tengo un antibiograma, que en el antibiograma me sale que esta bacteria es resistente al productora de carbapenemasas, ¿puedo utilizar betalactámicos? No. Exactamente, no, no puedo usarlo. A diferencia ahora de las quinolonas, que ellos no ejercen resistencia cruzada a otros antibióticos, ¿ok? Eso es importante que lo recuerden. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, realmente ellos tienen un efecto bactericida tras la penetración en la bacteria a través, obviamente, de las porinas, ¿ok? Sin afectarles la integridad de la pared celular. Normalmente dentro de la célula inhiben a la ADN girasa 2. Normalmente acuérdense que la ADN girasa es la que permite la ADN girasa normalmente lo que genera es el enrollamiento de las bandas de ADN.
Entonces, normalmente si tú afectas o inhibes el ADN2 y la topoisomerasa 4, lo que vas a generar es que afecta el desenrollamiento del ADN para su replicación y eso lo que va a generar entonces al final es que se altere la síntesis de ADN al bloquear la reacción de superenrollamiento dependiente del ATP, catalizada por obviamente por esa girasa. Esta enzima también responsable de la unión y separación de las bandas que componen el ADN. Entonces, todas estas, el mecanismo de acción como tal va a ser alterar la síntesis de ADN desde su punto principal o de su punto inicial, que es la replicación celular, la replicación de ADN. Entonces, al no tener replicación, no voy a tener traducción y no voy a tener entonces transcripción. ¿Ok? Entonces, mecanismo de acción específico, ADN girasa 2 topoisomerasa 4. ¿Ok? Normalmente la concentración aumenta y puede inhibir ciertas topoisomerasas. Hay una topoisomerasa 4 y hay una topoisomerasa 2 para que se lo lleven. La topoisomerasa 2 normalmente está en gram negativos. ¿Ok? Y la función de la topoisomerasa 2 en gram negativos es que la topoisomerasa desenrolla el ADN de pasar de ser bicatenario a monocatenario. Y la topoisomerasa 4 está normalmente en gram positivos y normalmente es pendiente sobre todo de la división celular. ¿Ok? Entonces, para que sepan que la gran diferencia entre ambas es que la topoisomerasa 2 está en gram negativo y la topoisomerasa 4 está en gram positivo. Ok. La farmacocinética, realmente, lo que me interesa que se aprendan de las quinolonas es que la acción inhibidora sobre esa topoisomerasa 2 de las células eucariotas puede asociarse con una potencial actividad antitumoral. Es decir, saben que las clases de la doctora Elizabeth son como demasiado experimentales y son demasiado como datos curiosos o tips curiosos. Hay una actividad debido a la farmacocinética de esto y los mecanismos de acción, permite que como yo actúo sobre la topoisomerasa 2, que podrían actuar sobre células eucariotas, puede asociarse con una potencial actividad antitumoral. ¿Ok? Entonces, la farmacocinética, lo que me interesa que se lleven es que las de primera generación tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, por lo cual no son fáciles de difusión tisular, no penetra fácilmente en otros tejidos, y al no penetrar, obviamente, al no penetrar, por ejemplo, en las células tubulares o en las células renales tubulares, se utilizan entonces para las infecciones del tracto urinario, debido a que en el sistema renal y el genitourinario es donde se concentran, importantísimo. A medida que avanzamos en generación, disminuye la unión a proteínas plasmáticas, disminuye el grado de ionización, aumenta el grado de hidrosolubilidad, por lo cual penetran mejor al espacio extravascular. Las de cuarta generación poseen vidas medias hasta muchísimo más largas. Este cuadrito que está a su mano derecha, la diferencia entre ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina, se lo tienen que llevar. Porque, por ejemplo, la ciprofloxacina tiene una eliminación hepática y renal, mientras que la ofloxacina tiene una eliminación renal. O la levofloxacina tiene una eliminación renal y la moxifloxacina tiene una eliminación hepática. Eso se lo tienen que llevar porque eso es pregunta de parcial. ¿Ok? A diferencia de los aminoglucósidos, la levofloxacina, o sea, tú cuando piensas en administrar un aminoglucósido, normalmente siempre vas a tener que hospitalizar al paciente. A diferencia de que si yo les indico una quinolona que puede tener una excelente absorción oral, que la biodisponibilidad oral va entre 50, 80 y hasta más de 90, y yo puedo entonces mantener al paciente monitoreado en la casa y que me venga cada 2 días o me venga cada 5 días cuando termine el tratamiento. Eso es una ventaja que tiene un fármaco de otro. Hay otra cosa importante que la presencia de alimentos no reduce la absorción oral. Eso es pregunta de parcial. Tanto para la doctora Ingrid, que tiene preguntas donde hay fármacos que se reduce o se mejora con la absorción oral, aquí también. Las quinolonas no reduce la absorción oral, la presencia de alimentos. ¿Ok? Únicos antibióticos, sobre todo.
la tercera y la cuarta generación que se pueden utilizar como terapia secuencial o perfecto switch porque la concentración plasmática que se obtiene por vía oral es similar a la endovenosa, es lo que le quiero decir. Normalmente, la tercera y la cuarta generación de los de los quinolonas se pueden usar como terapia secuencial o perfecto switch. ¿Qué significa perfecto switch? Que yo puedo pasar de intravenoso, tener hospitalizado al paciente por una infección de orina complicada, ya cumplió, ya tiene una mejor clínica, pero todavía tengo que seguir indicándole antibióticos, puedo cambiar a una quinolona y mandarlo para su casa por el perfecto switch, debido a que las concentraciones plasmáticas por vía oral es similar a la endovenosa. Y la más importante, la que tiene la mayor igualdad de contracciones plasmáticas y orales, y endovenosas, disculpen, es la levofloxacina. Y eso es pregunta de parcial. ¿Ok? La farmacocinética, como se los dije, lo que me interesa que se lleven es el cuadrito que tienen aquí, que cuáles son hepáticas y cuáles son renales y cuáles son mixtas, sobre todo la ciprofloxacina, creo que no se les va a olvidar porque creo que todos en algún momento hemos tomado ciprofloxacina, hepática y renal, y la moxifloxacina que tiene hepática y la levofloxacina que es renal. ¿Ok? Otra cosa, a pesar de que tiene eliminación renal, la diferencia entre las quinolonas y los aminoglucósidos, por ejemplo, en quinolonas, ustedes que, por ejemplo, alguna persona ha tomado ciprofloxacina o levofloxacina para una infección respiratoria o una infección urinaria, normalmente no les mandan, por ejemplo, una hematología para ver cómo está la función renal, porque a pesar de que tienen una eliminación renal, no se acumulan. Porque acuérdense que no es no es un policatión como la molécula de aminoglucósido que es gigantesca. Esto es una molécula más pequeña, más, más fácil de manejar. ¿Ok? Entonces, de este cuadro que quiero aquí es que me comparen la Cipro con la Levo, ¿ok? Siempre. Y necesito que hagan un cuadrito con estas tres, con Cipro, Levo y Moxi. Por ejemplo, fracción de absorción, 60-85, levofloxacina tiene 100, moxifloxacina tiene 90. Lo que me interesa es que si les preguntan cuál es la quinolona que tiene mayor biodisponibilidad oral o mayor fracción de absorción, siempre va a ser la levofloxacina, ¿ok? Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Otra cosa importante, la semivida, la moxifloxacina, acuérdense que es una de las, tiene una generación un poquito más adelante y obviamente como tiene, o van mejorando las generaciones, tiene una vida media de 12 a 14. ¿Ok? La unión a proteínas plasmáticas, también, obviamente, mientras que el ácido nalidíxico, sí, tiene una unión proteínas de 80-90% porque es de la primera generación, a medida que van aumentando las generaciones, la unión a proteínas plasmáticas disminuye. Ok, espectro de actividad antibacteriana. Por ejemplo, la primera generación, que por ejemplo es el ácido nalidíxico, normalmente tiene como acción gram negativas. La segunda generación, que para que lo tengan claro, la segunda generación normalmente es el amifloxacina, cipro y levo, y norfloxacina. Yo me lo aprendí como CLN, siempre para mí fue segunda generación CLN, sobre todo para el parcial y para el final, que van a ver que van a ser demasiadas mnemotecnias para aprenderse todos los nombres. Entonces, CLN de segunda generación tiene un amplio espectro. Evaluamos. Ciprofloxacina, mira, tiene dos cruces para Escherichia coli, dos cruces para Haemophilus influenza, dos cruces para Klebsiella pneumoniae, dos cruces para Proteus. Eh, Importante, no tiene acción contra Streptococcus pneumoniae, que si recuerdan es el principal agente, por ejemplo, de las otitis medias o eh, en pacientes recién nacidos o en los primeros 5 años de vida causan lo que son las meningitis o las infecciones del sistema nervioso central. Entonces no puedes dar ciprofloxacina, por ejemplo. Otra cosa importante es que, por ejemplo, la levofloxacina tiene una mayor actividad contra Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Puede tener acción sobre Streptococcus pneumoniae
y pueden ir comparando, ¿ok? La tercera y la cuarta generación, que es lo que habíamos visto, que la tercera y la cuarta, hablábamos de tercera, de importancia es la gatifloxacina y de cuarta es la moxifloxacina. Hablamos que la tercera y la cuarta, entonces como gati y moxi, tercera y cuarta generación, tienen amplio espectro, ¿ok? ¿Cuándo voy a utilizar el espectro de actividad antibacteriana? La primera generación solo para gram negativo. Normalmente se utilizaba ese ácido anhidríxico para infecciones de tracto urinario. Realmente no lo he visto. Ahorita en la práctica clínica nunca he visto utilizando eh, un, un ácido anhidríxico, por ejemplo. Me imagino que en algún momento se pudo utilizar, ¿ok? La ciprofloxacina, mejor actividad anti-pseudomonas, tercera y cuarta, más activas para estafilococos y estrepto. La cuarta tiene una sensibilidad para bacterias atípicas, buena actividad la levofloxacina y la moxifloxacina para neumococos, quinolonas respiratorias, que eso se lo tienen que saber. ¿Cuáles son las quinolonas respiratorias? Son MG que no me acuerdo cómo me lo aprendí. Yo creo que era MGGL, así me lo aprendí yo tal cual. No sé, hacía Moxi, Gati, Levo y Gemi. Esas son las quinolonas respiratorias. Y anaerobios utilizaban moxifloxacina. ¿Ok? ¿Cuáles son el espectro de la actividad antibacteriana? Este podría ser uno de los cuadros más importantes que van a ver en toda la prepa porque te dice, según la generación, a qué espectro de actividad tiene. ¿Qué me interesa que se lleven? Una cosa importantísima que necesito que se lleven es que las aplicaciones terapéuticas, ¿ok? Normalmente, eh, cuando hablamos de esa primera generación, hablamos de tratamientos para infecciones urinarias no complicadas, infecciones intestinales. Cuando hablamos, por ejemplo, de la segunda, la ciprofloxacina, la levofloxacina, hablamos más de, tiene igual para la primera, pero tiene un poquito más extendido a bacilos gram negativos, inicia cobertura contra cocos, gram positivos, contra coqueses y atípicos. Y cuando utilizamos, por ejemplo, levo o, sí, sobre todo levofloxacina, igual que la segunda, pero tiene una mayor acción contra Streptococcus pneumoniae o Streptococcus pyogenes. ¿Ok? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Esto es otra cosa que también le gusta preguntar full, que se produce por una mutación espontánea, es decir, la, la bacteria tiene una capacidad, o las bacterias que tienen como blanco, o sea, que las quinolonas tienen como blanco, o sea, las quinolonas que tienen como blanco estas bacterias, tienen una capacidad de generar una mutación espontánea, es decir, modifican la diana, es decir, tienen una mutación espontánea de origen cromosómico, lo que se modifican estas ADN girasas, que acuérdense que son las topoisomerasa y la ADN girasa, son el punto de acción. Normalmente generan también eh, una impermeabilidad de la membrana, ¿ok? Eh, como les digo, los mecanismos de resistencia son mutaciones genéticas, genes plasmídicos, genes cromosómicos, entonces van a tener entonces una escala de resistencia eh, genética. Normalmente hablamos de mutaciones de genes de enzimas dianas, genes plasmídicos y genes cromosómicos, ¿ok? Otro de los mecanismos de resistencia también es la reducción de la concentración de intracelulares de quinolona. Acuérdense que tú tienes la capacidad, o estos son los tres mecanismos por los cuales las bacterias generan mecanismos de resistencia. Por mutaciones cromosómicas, como ya se les expliqué, las tres principales que se llevan a cabo por mutación espontánea. Otra también de importancia es la reducción de la concentración intracelular de quinolonas, que eso se lleva a cabo eh, por dos mecanismos. Se da por pasivamente, porque hay una impermeabilidad de la membrana, o sea, reducen la permeabilidad por downregulation, o activamente, porque acuérdense que tienen lo de los sistemas de flujo. Acuérdense que las bombas de flujo, o sea, siempre, si ustedes no saben un mecanismo de resistencia o no lo recuerdan, y ustedes ven bomba de flujo, la mayoría de los fármacos antimicrobianos, uno de los mecanismos de resistencia que desarrollan las bacterias son estas bombas de eflujo, ¿ok? También pueden generar resistencia a quinolona mediado por plásmidos, ¿ok? Y
em, el abuso, sobre todo esto es muy importante cuando ustedes empiezan ya su práctica clínica, que el abuso de estas quinolonas, porque obviamente la gente toma levofloxacina como loca o toma ciprofloxacina yo he tenido pacientes en el hospital que han tenido, que toman ciprofloxacina por 25 días, por un mes, y la indicación es hasta 7 días máximo. El abuso normalmente favorece al aumento de las cepas bacterianas no sensibles a estos antibióticos, ¿ok? Eso también es pregunta de parcial. O sea, les preguntan cómo se favorece o por qué hay un aumento de la resistencia a estos antibióticos. Normalmente es por el abuso en el uso de ellos, ¿ok? Las interacciones farmacológicas son 100% preguntas de parcial y eso también está en el quiz que le pasó a Enzo por el grupo. Una de las más importantes es que la fluoroquinolona con la warfarina genera un aumento de los tiempos de coagulación. Las fluoroquinolonas, ¿ok? Normalmente ese tipo de quinolonas, que son las fluoroquinolonas, como tienen como se eh, excretan por el hígado, y normalmente la warfarina también actúa como una especie de anticoagulante en el hígado, generan como una competencia hepática por ver cuál se va a degradar primero, y eso genera entonces un aumento de los tiempos de coagulación, ¿ok? Eso es súper importante que lo sepan. El uso de las fluoroquinolonas con warfarina normalmente genera un aumento de los tiempos de coagulación, ¿ok? Las fluoroquinolonas unidas con la ciclosporina normalmente inhiben el metabolismo hepático. Eso es otra de las interacciones de importancia y de pregunta de parcial, ¿ok? Eh, Otra cosa importante, que también es una interacción, eh, otra importante que también es parte de la fluoroquinolona, que bueno, creo que no les dije todavía cuáles eran las fluoroquinolonas. La fluoroquinolona es el ácido nalidíxico, la ciprofloxacina, la ofloxacina, la norfloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina y la gatifloxacina, ¿ok? Esas normalmente son las fluoroquinolonas, ¿ok? Entonces, pero las principales fluoroquinolonas de uso son norfloxacina, ciprofloxacina y levofloxacina, o sea, las que más usa todo el mundo. Entonces, si yo tengo esas tres fluoroquinolonas con la warfarina, genera entonces aumento de los tiempos de coagulación. El paciente tiene mayor entonces generar sangrado. Signos de sangrado activo o signos de sangrado pasivo. Signos de sangrado activo, gingivorragia, hematemesis, o sea, todo, rectorragia. Signos de hemorragia eh, pasivos o indirectos, las equimosis, los hematomas, ¿ok? Entonces. Fluoroquinolonas más insulinas y hipoglicemiantes, normalmente lo que va a generar entonces es una hipoglicemia. ¿Ok? Fluoroquinolonas y AINES producen entonces convulsiones. ¿Ok? Fluoroquinolonas con antiarrítmicos genera un aumento del QT y genera también mayor cantidad de arritmias. ¿Ok? Em, sí, bueno, lo que quiero que se lleven es el de la insulina, que es súper importante, que lo que me va a generar es una mayor hipoglicemia. O sea, si yo tengo un paciente con fluoroquinolona, como dice ahí, Cipro, Moxi, Oflo, Gati, que voy a utilizar entonces esta fluoroquinolona, utilizando insulinas o hipoglicemiantes fármacos asociados, me va a generar episodios de hipoglicemia. ¿Ok? Eh, los AINES, bueno, utilizando Cipro o Levo, que son fluoroquinolonas, utilizando con AINES me va a generar entonces convulsiones. Todas estas interacciones medicamentosas son preguntas de parcial. Indicaciones terapéuticas, infecciones genitourinarias, infecciones respiratorias superiores, neumonías intrahospitalarias, que son las nosocomiales, atelectasia, fibrosis quística, infecciones gastrointestinales, infecciones osteoarticulares, infecciones ginecológicas, infecciones de piel y partes blandas, colangitis, septicemia, profilaxis meningitis meningocóxica y tuberculosis metilde resistente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las quinolonas, debido a que tienen ese amplio espectro, que puede ser las de tercera y las de cuarta, tienen ese amplio espectro, pueden ser utilizadas para muchos tipos, para muchas indicaciones terapéuticas, ¿ok? Em, Normalmente,
cuando lo utilizamos desde el punto de vista infecciones respiratorias, que esto es un detalle, lo utilizamos para Haemophilus influenza, para Streptococcus pneumoniae, para Moraxella catarrhalis y también se podrían utilizar para Pseudomonas aeruginosa, ¿ok? Infecciones del tracto gastrointestinal, bueno, Salmonella, Shigella, E. coli y Campylobacter. Infecciones osteoarticulares también podemos hacer por una osteomelitis por, por bacilos gram negativos, para una endometriosis, para una salpingitis, ¿ok? Unido con metronidazol también se puede utilizar. En resumen, ¿ok? Lo que quiero que se lleven es que las quinolonas floradas, ¿ok? O sí, las quinolonas floradas, porque tú tienes en la clasificación las de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta. Normalmente las que más se usan o las que normalmente más se pueden llegar a utilizar como fluoradas son las de tercera y cuarta, que se utilizan las fluoroquinolonas respiratorias, que las fluoroquinolonas respiratorias es LMG, levofloxacina, moxifloxacina y gatifloxacina. ¿Ok? Esas tres son son las fluoroquinolonas respiratorias. Y las fluoroquinolonas no respiratorias son ciprofloxacina, ofloxacina, norfloxacina. ¿Ok? ¿Eso es pregunta? Sí. O sea, tienen que saber cuáles son floradas y cuáles no son floradas. Al principio tienen el cuadro, pero para que sepan que las fluoradas no respiratorias son con, o sea, CON, cipro, oflo, non floxacina. Las fluoradas respiratorias son LMG, levo, moxi, gati. ¿Ok? O sea, siguen siendo fluoroquinolonas, pero hay unas que son respiratorias y otras que son no respiratorias. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos adversos? Esto es pregunta de parcial. O sea, esto fue me acuerdo que en el quiz de nosotros el año pasado el efecto adverso, que es decir, este desgaste que se genera, agota en el ADN mitocondrial y genera una disfunción mitocondrial, valió 4 puntos, por ejemplo. O sea, es importantísimo que se lo lleven. Normalmente, cuando las quinolonas, saben que normalmente actúa sobre esas topoisomerasas y actúa sobre, sí, esas topoisomerasas, entonces sobre esas isomerasas de ADN, entonces que pueden ser muy parecidas a nuestras propias ADN. Y acuérdense que la mitocondria tiene ADN. Entonces, el uso a veces también discriminado puede generar que las quinolonas agotan el ADN mitocondrial, causando entonces una disfunción mitocondrial. Que lo que me va a generar una disfunción mitocondrial me genera entonces una disfunción celular, me genera un estrés oxidativo, me genera muerte celular con efectos sistémicos y todo ocurre por un deterioro en la fosforilación oxidativa. Acuérdense que en en la matriz mitocondrial ocurre la fosforilación oxidativa, comienza a aumentar los radicales libres, los peróxidos lípidos y conllevan a la muerte celular. Cada persona tiene un umbral de reserva de mitocondrias y cuando éste se agota ocurre entonces la dicha disfunción mitocondrial. Lo que quiero que se lleven es que cuando las quinolonas van a tener entonces, uno de los efectos adversos más importantes es la disfunción mitocondrial. Eh, Dicha disfunción mitocondrial puede generar entonces que se generen como unas respuestas idiosincráticas, es decir, ese aumento de las radicales libres, aumento del estrés oxidativo, eh, genera un deterioro de la fosforilación oxidativa, genera entonces síntomas múltiples simultáneos, enfermedad sistémica multisintomática y puede generar entonces una afectación del sistema óseo, músculo esquelético y sistema nervioso central y produce daños irreversibles, ¿ok? En el quiz que mandó Enzo, él le sacó los 4 puntos completos. Yo porque realmente no sé qué hice en mis quizzes. Sacó los 4 puntos completos, pueden leerlo de ahí a ver qué tal. Pero para que sepan
que no se pueden administrar en pacientes con deterioro cognitivo ni en niños. Ni en niños porque obviamente ellos tienen un sistema nervioso central inmaduro, donde obviamente puede generar que se genere una peor reacción sobre los niños. Si ya rotaron por el JM y empezaron a hacer sus evoluciones, bueno, todos ustedes no han hecho evoluciones. Y si se ponen de curiosos a revisar historias, es muy raro ver una quinolona en un niño. ¿Ok? Muy raro. Otra de las reacciones adversas, bueno, las reacciones tardías que, bueno, ocurren aún suspendiendo el tratamiento hace meses o años, que, bueno, hay una buena tolerancia, hay una administración repetida o prolongada, se alcanza el umbral de tolerancia por el número de mitocondrias y una enfermedad sistémica multisintomática. ¿Ok? Los efectos adversos. Esto es pregunta de parcial y sobre todo la pregunta de parcial va con la colitis pseudomembranosa. El principal efecto adverso de las quinolonas es la colitis pseudomembranosa y eso es pregunta de parcial. ¿Ok? Alteraciones hematológicas, prolongación del QT, cristaluria en aumento de la creatinina, alteraciones neurológicas, reacciones alérgicas, alteraciones visuales, miastenia graves, intento de suicidio. Entonces, ¿cuándo debo yo contraindicar una quinolona? Siempre, siempre, siempre. Contraindico una quinolona en niños y adolescentes. En embarazadas porque son teratogénicos, en una insuficiencia hepática y renal. Acuérdense que a veces hay ciertas quinolonas que se lo tienen que saber, tienen una eliminación renal hepática o mixta. En pacientes epilépticos, en pacientes con lesiones del sistema nervioso central o deterioro cognitivo y pacientes con antecedentes de alergia a este tipo de fármacos. ¿Ok? Eso es pregunta de parcial. ¿Cuáles son las toxicidades de las fluoroquinolonas? La toxicidad de las fluoroquinolonas, ajá. La toxicidad de las fluoroquinolonas, como se los había dicho, cuando tú tienes como las quinolonas afectan a nivel del núcleo, a nivel del ADN, genera una disfunción mitocondrial por el ADN mitocondrial, hay una disfunción celular y eso va a generar que haya una toxicidad de fluoroquinolonas multisistémica. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, músculo esquelético, sentidos especiales, cardiovascular, piel y gastrointestinal. ¿Ok? El sistema musculoesquelético, normalmente la toxicidad, ¿cuándo yo voy a tener los signos clínicos para saber que tengo una toxicidad del sistema musculoesquelético? Dolor muscular, debilidad, hinchazón de las articulaciones, dolor y ruptura de tendones. Normalmente, la FDA genera un warning donde las fluoroquinolonas, a pesar de que sean respiratorias o no respiratorias, están asociadas con un riesgo incrementado de tendinitis y ruptura de tendón en todas las edades. Y eso es pregunta de parcial. ¿Ok? Súper pregunta de parcial es eso. Entonces, resumen de restricciones de uso y otras recomendaciones de la FDA y la EMA. Normalmente, los profesionales de la salud no deben prescribir fluoroquinolonas de uso sistémico a pacientes que tienen otras opciones de tratamiento para infecciones del tracto urinario sin complicaciones. Me voy con nitrofurantoína, por ejemplo. Sinusitis bacteriana aguda, me puedo ir con amoxicilina porque es vía respiratoria alta. Exacerbación aguda de bronquitis crónica, obviamente porque si se exacerba, ya tuviste un EPOC, puedo utilizar otro tipo de fármaco. No utilizo a primera línea las fluoroquinolonas, ¿ok? Entonces, para que se lo lleven, la FDA habla de que si tú tienes se debe respetar las restricciones del uso de la fluoroquinolona cuando los pacientes tienen otras opciones de tratamiento, ¿ok? Para exacerbación de la aguda de las bronquitis crónicas, infecciones que pueden mejorar sin tratamiento o no son severas, prevención de la diarrea del viajero e infecciones no bacterianas como por ejemplo prostitis no bacteriana que sería crónica. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero decir con eso, eh, que las infecciones bacterianas graves, los beneficios de las fluoroquinolonas superan a los riesgos y para ellas es adecuado que continúen siendo una opción terapéutica. Es decir, cuando indico una quinolona por primera línea, normalmente se indica
cuando tengo una infección bacteriana grave. Que no es lo que se aplica en la vida real, no, porque realmente, como sabemos, mucha gente indica levofloxacina, ciprofloxacina de buenas a primeras. Pero la FDA hace el warning debido a esta disfunción mitocondrial. ¿Ok? ¿Cuándo debe restringirse? Se debe restringir a bacterias multiresistentes, infecciones en tejido poco asequible a otros fármacos y alergia a otros antibióticos. De nuevo, les dejo estos cuadros para que los tengan. Esto es una herencia de mis papás farmacológicos, los dos. Eh, Aquí cuándo van a usar para cada uno. Normalmente si se ponen a ver, tienen siempre la ciprofloxacina, levo y normpro, siempre se utilizan más bien para infecciones de tracto urinario, es lo más común. Eh, Normalmente se podrían utilizar más cuando infecciones de tracto urinario complicadas, porque no complicadas puedo usar, por ejemplo, nitrofurantoína o utilizo otro tipo de medicamentos. La ciprofloxacina, entonces, bueno, aquí tienen o sea, ¿cuál es el mecanismo normal? Inhibe la replicación del ADN, es una actividad bactericida contra bacterias sensibles. Normalmente el principal de los usos es infecciones del tracto urinario y tanto la cipro como la levofloxacina, pero más la levofloxacina, tiene una biodisponibilidad oral del 100% y eso es pregunta de parcial. Acuérdense, una de las reacciones adversas de las quinolonas es lo que habíamos dicho que tiene un riesgo incrementado de tendinitis y ruptura de tendón. Eso es pregunta de parcial. ¿Ok? Trato de darles lo más importante de cada uno. Aquí tienen las nuevas quinolonas, donde las nuevas quinolonas vemos que la nemonoxacin es un tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad, pie diabético, infecciones de piel y tejido blando. Eh, Finafloxacina, plurifloxacina y sabofloxacina, se lo leen, por favor. Tienen que saber que, sobre todo, la prulifloxacino, que es el Unidrox, es un profármaco, ¿ok? Y hay otra cosa importante que también necesito que se lleven, es que la finofloxacino normalmente tiene suspensión ótica, ¿ok? Que es el tratamiento de otitis aguda externa del nadador, y eso es pregunta de parcial. La finofloxacino se usa normalmente para lo que se llama el swimmer ear o eh, eh, otitis aguda del nadador, ¿ok? Eso es pregunta de parcial también. La nemofloxacina, bueno, se usa para todas las cosas que le digo, el NAC, pie diabético, para las úlceras, la actividad contra MSRA, o sea, estafilococos aureus resistentes a metilcilina, patógenos resistentes a la vancomicina, también puedes usar la nemoxacina. Y em, otros también nuevos está que dentro de la Black Box Warning, lo que les quiero decir es obviamente el riesgo de tendinitis, ruptura de tendón, neuropatía periférica y efectos en el sistema nervioso central. Y solamente nos queda, creo que fue una mala idea, fue una súper mala idea haberlo hecho así tan largo. Pero bueno, me dijeron que nada más podía dar una sola con las tres, entonces vamos a terminar con los antimetabolitos y antifosfolitos, que es lo que nosotros hablamos de las sulfonamidas y el trimetropin. Normalmente esto es súper pregunta de parcial. Esto es una clase que da el doctor Julio, ¿ok? Es importantísimo que sepan que esto lo sacamos en la clasificación porque a pesar de que también afecta sobre el crecimiento, afecta sobre la viabilidad de la bacteria, lo que interfiere es con la síntesis del ácido fólico, ¿ok? Por eso es que se llama que las sulfonamidas y el trimetropin son antimetabolitos o antifolatos, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, normalmente las sulfamidas es un análogo estructural del PABA, que bueno, es un precursor en síntesis de ciertos del ácido fólico y es necesario para el ADN o ARN bacteriano. Normalmente las sulfamidas actúan a nivel de la dihidroteroato sintetasa, eso es pregunta de parcial.
que actúan como ven aquí en la imagen. Las sulfamidas actúan sobre esta enzima, la hidroporato de sintasa. Esa es pregunta. Mientras que la trimetropin actúa normalmente sobre la dihidrofolato reductasa, ¿ok? Actúa, una cosa importante, es que actúa en el mismo sitio que el metrotexate, ¿ok? El metrotexate, que eso lo van a ver, bueno, antes se veían antineoplásicos en fármacos, yo no vi antineoplásicos y ustedes tampoco los van a ver, pero el metrotexate también actúa sobre el dihidrofolato reductasa. Entonces, tanto el trimetropin como el metrotexate, los dos actúan sobre la dihidrofolato reductasa. ¿Ok? Y normalmente las sulfamidas es bacteriostático y lo que quiero que sepan es que normalmente tú das sulfamidas con trimetropin, o sea, tú nunca vas a darlos separados. Lo más probable es que siempre, cada vez que vayas a dar este tipo de fármacos, los des combinados, ¿ok? Des trimetropin sulfa, que es lo que se conoce comercialmente. O sea, mira, ponle trimetropin sulfa y ya tú sabes qué es eso, ¿ok? Entonces, lo que quiero también que se lleven es que ellos tienen un espectro que creo que sale aquí. Bueno, la clasificación, eh, la eliminación es rápida, media y lenta. Realmente lo que quiero que se lleven con esto es que hay una eliminación rápida que tienen que saberse los nombres, una eliminación media que tienen que saberse los nombres y de uso tópico, sobre todo la fosfodiazina de plata y la mafenida. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya se los dije. Normalmente es una inhibición secuencial en la síntesis endógena del ácido tetrahidrofólico del microorganismo. Es decir, ustedes recuerdan cuando veíamos metabolismo de pirinas y pirimidinas y veíamos el metabolismo del folato, que ellos al final lo que necesitan es para la producción de ácido fólico. Normalmente las sulfonamidas actúan sobre la dihidroteroato sintasa, la que les dije, y el trimetropin actúa en el mismo sitio que el metotrexate, que inhibe la dihidrofolato reductasa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el espectro de actividad antibacteriana? Normalmente ellos tienen una gran actividad, gran positivos, actúan contra Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Bacillus anthracis, Listeria monocitógenos, Corynebacter difteria, Actinomyces y nocardia. ¿Ok? Mientras que gram negativos actúan sobre Neisseria meningitidis, puede actuar sobre Neisseria gonorrea, Haemophilus influenza, Brucela, Yersinia pestis, Shigella, Salmonella y Vibrio. ¿Ok? Puede actuar sobre todo eso. Y también una cosa importantísima es que este tipo de antimicrobiano también tiene acción parasitaria. Toxoplasma, Pneumocystis jirovecii, Cyclospora cayetanensis y Microsporidium spp. Lo importante es que recuerden que tanto Pneumocystis jirovecii como Cyclospora cayetanensis, ellos dos normalmente tienen una alta prevalencia en personas inmunosuprimidas. Entonces siempre van a ver este tipo de medicamentos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Eh, Otra cosa que se me olvidó aquí, de importancia de acción corta, normalmente el sufixosazol, que es este, sulfisoxazol, es el más importante, porfa, se lo llevan. Otro de los más importantes es la sulfametoxazol, que también es súper importante. Y este que está aquí, que es el sulfadiazina. Esos son los tres como más importantes que se tienen que llevar a juro. Los demás, bueno, lo pueden dejar pasar, pero no se pueden perder esos tres. Eh, ¿Cuál es el mecanismo de resistencia? Siempre hay ciertos fármacos, hay ciertas bacterias que siempre van a generar mecanismos de resistencia. Afinidad disminuida por el dihidroperato de sintetasa, permeabilidad bacteriana disminuida, el flujo activo del fármaco, capacidad de inactivar y destruir el fármaco. Hay una vía metabólica para la síntesis de ácido fólico. Entonces, imagínate, bloqueo el metabolismo del ácido fólico por la ruta principal donde están estos dos fármacos que actúan. La bacteria puede generar una vía metabólica alternativa y también aumento de la producción de un metabolito esencial que es el PABA o antagonista del fármaco. ¿Ok? Em, Otra cosa importante es la farmacocinética. Solamente necesito que se me lleven el sulfixosazol, eh, el sulfametoxazol también.
y el sulfamicidina. Realmente de aquí lo más importante que siempre les van a preguntar es, ¿trato o no trato una infección urinaria en hombres? Siempre voy a tratar una infección urinaria en hombres debido a que las infecciones urinarias en hombres siempre son complicadas. Importante. Otra cosa que también nunca se usa casi como monoterapia, siempre se usa trimetoprim sulfa, o sea, siempre se usa junto, ¿ok? Otra cosa importantísima es que las indicaciones terapéuticas en infecciones del tracto urinario, como les dije, en nocardiosis, en toxoplasmosis y tratamiento y profilaxis de neumocitosis, que es el neumocitis shirobeshi, que normalmente se asocia a pacientes con VIH en estado SIDA, ¿ok? ¿Cuáles son las indicaciones y cuáles son los comentarios? Bueno, normalmente prostatitis bacteriana crónica, cistitis no complicada en mujeres, ves infecciones, profilaxis de infecciones urinarias recurrentes en mujeres o infecciones urinarias recurrentes en niños, neumonía por neumocitis giroveshi, infecciones intestinales por diferentes bacterias, infecciones por nocardia o listeria monocitógenes, exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a metilcilina. Realmente se usa más bien en pacientes que no toleran la vancomicina o pacientes que generaron la reacción adversa principal de la vancomicina, que es el síndrome de hombre rojo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Normalmente los efectos adversos es la hipersensibilidad, genera mucha hipersensibilidad, genera reacciones hematológicas como la anemia hemolítica aguda, también genera cristaluria, ¿ok? Donde van a haber positivos cristales en orina, cefalea, mareos, depresión en el sistema nervioso central, puede generar hepatitis, necrosis focal o difusa. Y normalmente la anemia megaloblástica por trimetoprim. Si ustedes recuerdan, la anemia megaloblástica, cuando ven el abanico de anemias, ustedes ven anemias por eh, anemias carenciales, anemias no carenciales. Dentro de las anemias carenciales son las que tienen por carencias de hierro y las que son carencias por ácido fólico o vitamina B12. Entonces, si yo tengo un medicamento como el trimetoprim que me disminuye o me inhibe la dihidrofolato reductasa, si en grandes concentraciones me puede entonces inhibir no solamente la dihidrofolato reductasa de la bacteria, sino del humano, de la persona que está recibiendo tratamiento. Y puede generar entonces una disminución del folato y va a generar entonces una anemia megaloblástica. ¿Ok? Otra cosa importantísima es que el trimetoprim sulfa también puede generar en el embarazo que pasa la placenta y me puede generar lo que es el carnícterus en el recién nacido. Eso es pregunta de placenta. ¿Cuáles son las interacciones? Bueno, hay interacciones medicamentosas, por ejemplo, anticoagulantes orales, el metrotexate, generan hipoglicemiantes orales, generan un aumento de su toxicidad. La fenitoína, normalmente, o diuréticos tiacídicos, generan potencia en su acción. La indometacina genera entonces, disminuyen el efecto de las sulfamidas y los anestésicos locales derivados del PABA disminuyen la acción o sea, la acción antibacteriana de las sulfamidas, ¿ok? También generan una interacción medicamentosa, por ejemplo, los anticoagulantes orales o el metrotexate generan un desplazamiento de las proteínas plasmáticas, entonces aumenta el fármaco libre, y acuérdate que si aumenta el fármaco libre, tú tienes la relación fármaco es igual a fármaco libre menos el fármaco unido a proteínas plasmáticas. Acuérdense que el fármaco libre es realmente el fármaco que va a tener mayor tipo de acción, entonces si yo desplazo el fármaco de la unión a proteínas plasmáticas en mayor concentración de fármaco libre, entonces va a haber mayores reacciones adversas. ¿Ok? Eh, de nuevo los cuadros, se los dejo para que los tengan. Normalmente eh, se me olvidó decirles que potencia el efecto de la warfarina, es decir, si, como las quinolonas con warfarina lo que hacía entonces era disminuir aumentar los tiempos de coagulación. Aquí la trimetoprim sulfa genera potencia el efecto de la warfarina. Ya se los había dicho que desplaza las drogas de unión a proteínas plasmáticas, ya se los había dicho.
Em, si la trimetoprim-sulfa se usa con diuréticos, también puede generar trombocitopenia y hiponatremia. Y lo último que les iba a decir era que tienen eh, estos cuadros de nuevo repaso. Y antes de terminar, recuérdense el espectro antimicrobiano que tienen. Acuérdense que trimetoprim sulfa tienen entonces la capacidad, entonces tiene un amplio espectro y además tiene la capacidad antiparasitaria. ¿Ok? Acuérdense entonces que la sulfonamida, trimethoprim, tiene entonces un antagonista de los folatos. Acuérdense que una conversión sinérgica genera entonces bloquea la producción de proteínas y síntesis de ácidos nucleicos. Tiene una actividad bactericida contra bacterias sensibles y normalmente se utilizan para infecciones de tejidos blandos, infecciones óseas articulares, neumonía por Hirobeshi, toxoplasmosis y nocardiosis. ¿Ok? Y las consideraciones importantes antes de que se nos olviden, es que los aminoglucósidos de reserva, acuérdense que ya se los he dicho, que era la micacina, las sulfonamidas no tienen acción contra riquecias ni sobre microorganismos anaerobios, poseen una actividad bacteriostática y son más solubles a pH alcalino. Las quinolonas alcanzan concentraciones superiores en tejido prostático, pulmonar, biliar, en neutrófilos y macrófagos con respecto a su concentración sérica. Y las quinolonas no alcanzan buenas concentraciones en líquido cefalorraquídeo iguales que los aminoglucósidos. Y las fluoroquinolonas, la reacción adversa más común es la colitis pseudomembranosa. Entonces, bueno, con eso hemos terminado por el día de hoy. Gracias, René, de verdad. Gracias, René. De nada. Si quieres puedes pausar la grabación. Gracias, bro.